La tumba de Juma. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro 5. Capítulo 1. 1. El hechicero rojo y sus maravillosos trucos. Las sombras se deslizaron entre las polvorientas mesas de la taberna, el cerdo y el silbido. La brisa marina de la bahía de Ballyford se filtraba por las desajustadas ventanas produciendo un agudo silbido. Ese peculiar sonido era el que le otorgaba a la posada la última parte de su nombre. Al ver al posadero, cualquiera hubiese adivinado el porqué de la primera parte del mismo. William Sweetwater, hombre jovial y de buen corazón, había recibido tal impresión a los pocos meses de su nacimiento, por lo menos eso era lo que se decía en el pueblo cuando un cerdo errante derribó su cuna, que los rasgos del animal quedaron impresos en su rostro para siempre. No obstante, aquel desafortunado parecido no había malogrado el carácter de William. Fue marinero de profesión hasta que se retiró para satisfacer la ambición de toda su vida, tener una posada. No había hombre más respetado y querido en todo Port Ballyford que William Sweetwater. Nadie se reía con más ganas que él de los chistes sobre cerdos. Incluso podía gruñir de forma bastante real y, a menudo, hacía imitaciones de esos animales para diversión de sus clientes. Sin embargo, en esas fechas William raramente hacía bromas. La atmósfera de El cerdo y el silbido era oscura y triste. Los pocos antiguos clientes que entraban se sentaban juntos y hablaban en voz baja, pues Port Ballyford era ahora una ciudad ocupada, invadida por los ejércitos de los señores de los dragones, cuyos barcos habían arribado recientemente a la bahía, desembarcando sus tropas de repugnantes draconianos. Las gentes de Port Ballyford, humanos en su mayoría, se sentían atemorizados por estas circunstancias. Sin embargo, podían considerarse afortunados, pues ningún dragón había arrasado su ciudad y los draconianos, generalmente, no los molestaban. Los señores de los dragones no estaban especialmente interesados en la zona oriental del continente de Ansalón. El territorio estaba poblado de forma muy dispersa, solo había unas pobres y escasas comunidades de humanos y Kendermore, la tierra natal de los Kenders. Una escuadrilla de dragones hubiera podido asolar los campos, pero los señores de los dragones necesitaban concentrar sus fuerzas en el norte y en el oeste. Mientras los puertos continuaran abiertos, los grandes señores no tenían necesidad de devastar las tierras de Ballyford y Woodland. Aunque tenía pocos clientes, el negocio le iba bien a William Sweetwater. Las tropas de draconianos y de goblins estaban bien pagadas, y su única debilidad eran las bebidas fuertes. Pero William no había abierto su taberna por dinero, sino que adoraba la compañía de sus amigos, viejos y nuevos. En cambio no disfrutaba de la compañía de las tropas de los grandes señores. Cuando éstas entraban, sus antiguos clientes se marchaban. Por tanto, William no tardó en subir los precios a los draconianos, cobrándoles 3 veces más caro que en cualquier otra taberna de la ciudad. Además, le echaba agua a la cerveza. Consecuentemente, su local estaba casi desierto de esa desagradable clientela. Esta solución satisfacía a William. Se hallaba charlando con algunos amigos, marinos en su mayoría, de piel morena y curtida, y sin dientes, la tarde en que los forasteros entraron en su taberna. Por un momento, William los contempló con suspicacia, pero al ver que eran fatigados viajeros en lugar de soldados de los grandes señores, el tabernero los saludó cordialmente y los acompañó a una mesa situada en un rincón. Los forasteros pidieron una ronda de cerveza, excepto uno de ellos ataviado con una túnica roja, que pidió agua caliente. Luego, tras una apagada discusión en voz baja que se centró en un gastado monedero de cuero y en el número de monedas que éste contenía, le pidieron a William que les trajera algo de pan y de queso. No son de esta zona, dijo William a sus amigos en voz baja mientras sacaba la cerveza de un barril especial y no del que servía a los draconianos, y yo diría que tan pobres como un marinero que lleva una semana en tierra. Deben ser refugiados, dijo uno de los marinos, observándolos atentamente. Una extraña mezcla, añadió otro. Ese sujeto de barba pelirroja parece un semielfo.
y aquel tan grande lleva suficientes armas para luchar él solo contra todo un ejército de draconianos. Apuesto a que ha matado a más de uno con su espada, gruñó William. Juraría que huyen de algo. Observad la manera en que el hombre barbudo mira hacia la puerta. Bueno, no podemos ayudarles a luchar contra los grandes señores, pero me ocuparé de que no les falte nada, dijo, disponiéndose a servirles. Guardad vuestro dinero, ordenó William con brusquedad, poniendo en la mesa no solo pan y queso sino también una bandeja llena de carne fría y apartando a un lado las monedas. ¿Tenéis problemas de algún tipo? Eso está más claro que mi nariz en forma de hocico de cerdo. Una de las mujeres le sonrió. Era la mujer más bella que el posadero hubiese visto nunca. Sus cabellos de oro y plata relucían bajo una capucha de pieles, y sus ojos azules eran como el océano en un día de calma. Cuando ella le sonrió, William sintió como si la calidez de un buen brandy acabara de recorrer todo su cuerpo. Pero un hombre de expresión ceñuda que estaba sentado junto a ella empujó las monedas de nuevo hacia él. No aceptamos caridad, le dijo el hombre. No. Preguntó el inmenso guerrero ansiosamente, contemplando la carne ahumada con ojos anhelantes. Ribewind, recombinó la mujer, posando suavemente su mano sobre el brazo del hombre. El semielfo también parecía dispuesto a intervenir, cuando el hombre de la túnica roja, el que había pedido el agua caliente, alargó una mano y tomó una moneda. Balanceando la moneda sobre su huesuda mano de color metálico, el hombre la hizo danzar sin esfuerzo alguno sobre sus nudillos. Los ojos de William se abrieron de par en par. Sus dos amigos, que estaban en el mostrador, se acercaron a la mesa para ver mejor. La moneda aparecía y desaparecía entre los dedos del hombre de la túnica roja, danzando y saltando. De pronto desapareció en el aire para reaparecer sobre la cabeza del mago en forma de 6 monedas, que giraron sobre su capucha. Haciendo un gesto, el hechicero las envió a danzar sobre la cabeza de William. Los marineros lo contemplaban boquiabiertos. «Quédate una por las molestias», dijo el mago en un susurro. Titubeante, William intentó agarrar las monedas que pasaban ante sus ojos, pero su mano las atravesaba. De pronto las 6 monedas desaparecieron, y tan solo quedó una sobre la palma de la mano del extraño personaje de la túnica roja. «Te daré esta como pago», dijo, esbozando una ligera sonrisa, «pero ten cuidado. Puede que te agujeres el bolsillo». William aceptó la moneda con cautela. Sosteniéndola entre 2 dedos, la contempló con suspicacia. De pronto la moneda ardió en llamas. Emitiendo un tembloroso gemido, William la dejó caer al suelo y puso su pie sobre ella. Sus 2 amigos soltaron una carcajada. El tabernero recogió la moneda y descubrió que estaba fría y en perfecto estado. «Esto paga la carne de sobras», dijo William sonriendo. «Y el alojamiento de una noche», añadió uno de los marineros, sacándose del bolsillo un puñado de monedas. «Creo que hemos resuelto nuestro problema», dijo Raistlin en voz baja mirando a sus compañeros. Así nació el hechicero rojo y sus maravillosos trucos, un espectáculo itinerante del que aún hoy se habla, tanto en el sur, en la zona de Port Ballyford, como en el norte. A la noche siguiente, el mago de la túnica roja comenzó a realizar sus juegos de manos ante una audiencia compuesta por los amigos de William. Después de que hubiera trabajado en El cerdo y el silbido, durante una semana, Ribewind, que al principio se oponía a ello, tuvo que admitir que las actuaciones de Raistlin parecían no solo resolver sus problemas financieros, sino también otros más apremiantes. La escasez de dinero era el problema más urgente. Los compañeros podían habérselas arreglado para vivir de la casa, incluso en invierno, gracias a Ribewind y a Tanis. Pero tenían que adquirir los pasajes de un barco que los llevara a San Crist. Una vez obtenido el dinero, necesitaban poder viajar libremente por las tierras ocupadas por el enemigo. En su adolescencia, Raistlin había utilizado con frecuencia su destreza manual para ganar unas monedas. Para él y para su hermano. Aunque su maestro lo desaprobara y amenazara con expulsar al joven mago de la escuela, Raistlin había conseguido bastantes éxitos. Ahora, su creciente poder le permitía un nivel que antes no hubiera alcanzado. Conseguía mantener a su audiencia literalmente hechizada con sus trucos y habilidades. A una orden de Raistlin,
barcos de alas blancas navegaban de un lado a otro de la barra de El Cerdo y el Silbido, salían pájaros de las soperas, y por las ventanas se asomaban dragones que lanzaban llamas sobre los asombrados asistentes. En el apoteósico final, el mago, ataviado con una túnica roja de lentejuelas que Taike le había confeccionado, se consumía totalmente en ardientes llamas, para reaparecer unos segundos después por la puerta de la taberna, y beberse tranquilamente un vaso de vino blanco a la salud de su audiencia. En menos de una semana, William había ganado más dinero del que hubiera conseguido en todo un año, en circunstancias normales, y lo que era mejor aún, por lo que a él respectaba sus amigos estaban consiguiendo olvidar sus problemas. No obstante, al poco tiempo comenzaron a llegar clientes no deseados. Al principio, la aparición de goblins y draconianos le había enojado, pero Tanis había aplacado su enfado, y William, a regañadientes, les permitió quedarse. En realidad, a Tanis le agradó verlos. Bajo su punto de vista era positivo, pues resolvía su segundo problema. Si las tropas de los señores de los dragones disfrutaban del espectáculo y lo difundían, los compañeros podrían viajar sin molestias por las tierras ocupadas. Habían planeado, tras consultarlo con William, dirigirse a Flotsam, una ciudad al norte de Port Ballyford, situada en el mar sangriento de Istar. Allí confiaban encontrar un barco. En Port Ballyford, según el posadero, nadie les proporcionaría pasajes. Todos los propietarios de barcos trabajaban, sus naves habían sido confiscadas, para los señores de los dragones. Pero Flotsam era un conocido reducto para aquellos que estuvieran más interesados en el dinero que en la política. Los compañeros se quedaron en El Cerdo y el Silbido, durante un mes. William les proporcionó habitaciones y manutención gratis, e incluso les permitió quedarse con todo el dinero que ganaban. Aunque Ribewind protestó ante su generosidad, William declaró que todo lo que le importaba era recuperar sus antiguos clientes. Durante este tiempo, Raistlin mejoró y alargó su representación, la cual, al principio, solo consistía en sus trucos. Pero el mago se cansaba pronto. Por lo que Taike se ofreció a bailar para darle tiempo a descansar entre una actuación y otra. Se hizo un traje tan seductor, que Caramon se opuso totalmente al plan. Taike se rió de él. Su danza fue un éxito e hizo que ganaran todavía más dinero, por lo que Raistlin la incorporó inmediatamente al espectáculo. Al ver que los asistentes disfrutaban con la diversión, el mago comenzó a pensar en los demás. Consiguió persuadir a Caramon para que realizara un número de fuerza en el que, en el momento álgido, el guerrero levantaba al fornido William sobre su cabeza con una sola mano. Tanis divertía a la audiencia con su habilidad elfa de ver en la oscuridad. Un día, cuando Raistlin estaba contando el dinero recogido en la actuación de la noche previa, Goldmoon se dirigió a él. «Me gustaría cantar en la actuación de esta noche», le dijo la mujer. Raistlin alzó la mirada incrédulo. Sus ojos se desviaron hacia Ribewind. El bárbaro asintió de mala gana. «Tienes una voz poderosa», dijo Raistlin mientras deslizaba el dinero en una bolsa y apretaba con firmeza el cordón que la cerraba. «Lo recuerdo muy bien. La canción que te oí cantar en El Último Hogar provocó un tumulto en el que casi nos matan». Goldmoon enrojeció al recordar la fatídica canción que le había hecho conocer al grupo. Frunciendo el entrecejo, Ribewind posó una mano sobre su hombro. «Déjalo», dijo el bárbaro secamente, mirando al mago. «Ya te lo dije». Pero Goldmoon sacudió la cabeza testaruda, alzando la barbilla en un gesto habitual e imperativo. «Cantaré», dijo fríamente, «y Ribewind me acompañará. He escrito una canción». «Muy bien», respondió el mago, deslizando la bolsa de las monedas en su túnica. «La probaremos». Aquella noche, El Cerdo y el Silbido estaba totalmente atestada. Había un público variado. Marineros, draconianos, goblins, y varios kenders. La presencia de estos últimos hacía que todos estuvieran muy pendientes de sus pertenencias. William y dos ayudantes iban de un lado para otro, sirviendo bebidas y comida. Llegado el momento comenzó la actuación. El público aplaudió a las monedas danzarinas de Raistlin, rieron cuando un cerdo ilusorio danzó sobre la barra, y casi se caen
de sus asientos de terror cuando un gigantesco dragón entró por la ventana. El mago, tras saludar, se retiró a descansar. Entonces le llegó el turno a Taike. La audiencia, en particular los draconianos, vitorearon la danza de Taike, golpeando las mesas con sus jarras de cerveza. Después apareció Gold Moon, vestida con un túnica azul pálido. Sus cabellos de oro y plata caían sobre sus hombros, reluciendo como el agua bajo la luz de la luna. La gente se cayó al instante. Sin decir nada, la mujer bárbara tomó asiento en una silla situada sobre la tarima que William había construido. Era tan bella que los asistentes no profirieron ni un solo murmullo. Todos esperaron con atención. Riverwind se sentó sobre el suelo, a sus pies, llevándose a los labios una flauta labrada a mano. El bárbaro comenzó a tocar y, unos segundos después, la voz de Gold Moon se fundió con el sonido de la flauta. La canción era sencilla, la melodía dulce y armoniosa, aunque persistente. Pero lo que llamó la atención de Tanis fue la letra, la cual le hizo intercambiar una mirada de preocupación con Caramon. Raistlin, que estaba sentado a su lado, agarró a Tanis por el brazo. Me lo temía. Otro tumulto. Tal vez no, susurró Tanis. Mira la audiencia. Las mujeres habían recostado la cabeza sobre el hombro de sus maridos. Los draconianos parecían hechizados, como animales salvajes, encandilados por la música. Únicamente los goblins arrastraban cansinamente los pies, aparentemente aburridos, pero tan temerosos de los draconianos que no osaban protestar. La canción de Gold Moon hablaba de los antiguos dioses. Relataba cómo estos habían enviado el cataclismo para castigar al sumo sacerdote de Istar y a las gentes de KRYNN por su orgullo. Hablaba de los terrores de esa noche y de las que la habían seguido. Les recordaba cómo la gente, creyéndose abandonada, había comenzado a rezar a los falsos dioses. Después cantaba un mensaje de esperanza: los dioses no los habían abandonado. Los verdaderos estaban allí, esperando únicamente a que alguien los escuchara. Cuando su canción terminó, y el lastimero sonido de la flauta murió, la mayoría de los asistentes sacudieron la cabeza, como si acabaran de despertar de un bello sueño. Si se les preguntaba de qué había tratado la canción, no sabían qué responder. Los draconianos se encogieron de hombros y pidieron más cerveza. Los goblins gritaron, pidiendo que Taike volviera a danzar de nuevo. Pero aquí y allá, Tanis descubrió varios rostros que aún reflejaban la maravillosa sensación que la canción les había producido. Por lo que no le sorprendió nada ver a una joven mujer de piel oscura acercarse tímidamente a Gold Moon. Os pido disculpas por molestaros, señora, dijo la mujer, pero vuestra canción me ha impresionado profundamente. Quisiera saber más cosas de los antiguos dioses. Gold Moon sonrió. Ven a verme mañana y te enseñaré lo que sé. Y así, lentamente, la palabra de los antiguos dioses comenzó a difundirse. Cuando los compañeros se marcharon de Port Valifor, la mujer de piel oscura, un hombre de voz suave, y varias personas más, llevaban ya el medallón azul de Misakal, diosa de la curación. En secreto, fueron llevando esperanza al ensombrecido y alterado mundo de KRYNN. Al finalizar el mes, los compañeros pudieron comprar un carromato, caballos para tirar de él, caballos para montar, y provisiones. Lo que sobró lo reservaron para la compra del pasaje de barco hacia San Crist. Planearon ganar más dinero actuando en las pequeñas comunidades granjeras existentes entre Port Valifor y Flotsam. Cuando el hechicero rojo dejó Port Valifor, muchos de sus entusiastas seguidores salieron a despedir el carromato. A pesar de llevar los trajes empaquetados, provisiones para 2 meses, y un barril de cerveza, que les había regalado William, la carreta era lo suficientemente grande para que Raistlin durmiera y viajara en ella. Además, contenía las tiendas multicolores en las que dormirían los compañeros. Tanis miró a su alrededor, sacudiendo la cabeza y observando la insólita imagen que ofrecía el grupo. Parecía que, en medio de todas las cosas que les habían sucedido, esto fuera lo más extraño. Contempló a Raistlin, sentado al lado de su hermano, que conducía la carreta. La túnica roja de lentejuelas del mago relucía como el fuego bajo el brillante sol de invierno. Raistlin, un tanto
Encorvado para defenderse del viento, miraba al frente, envuelto en una ola de misterio que hacía las delicias de la gente. Caramon, vestido con un traje de piel de oso, obsequiado también por William. Había cubierto su cabeza con la cabeza del oso, por lo cual parecía que fuera ese animal el que guiara el carromato. Los niños vitoreaban, mientras él les gruñía con una mueca de ferocidad. Ya casi habían salido de la ciudad, cuando un comandante draconiano los detuvo. Tanis, con el corazón en un puño, avanzó hacia adelante llevándose la mano a la espada. Pero el comandante solo quería asegurarse de que pasarían por Bloodwedge, donde había un campamento de draconianos, porque había mencionado el espectáculo a uno de sus amigos y las tropas estaban deseando verles. Tanis, jurando internamente no poner un pie en ese lugar, prometió al comandante que sin duda alguna pasarían por allí. Finalmente llegaron a las puertas de la ciudad. Descendiendo de sus monturas, se despidieron de su amigo William. Este abrazó a cada uno de ellos, comenzando por Taike y terminando por Taike. Se disponía a abrazar a Raistlin, pero los ojos del mago se abrieron de forma tan alarmante cuando se acercó a él, que el posadero retrocedió precipitadamente. Los compañeros volvieron a montar sus caballos. Raistlin y Caramon regresaron a la carreta. La muchedumbre gritó y los apremió para que regresaran durante las celebraciones de primavera. Los guardias abrieron las puertas, deseándoles un viaje tranquilo y los compañeros se alejaron. Las puertas se cerraron tras ellos. El viento era frío. Las nubes grises que poblaban el cielo comenzaron a arrojar nieve. El camino, que les habían asegurado que era bastante transitado, se extendía ante ellos vacío y desierto. Raistlin comenzó a temblar y a toser. Poco después, comunicó que seguiría el viaje en el interior del carromato. Los demás se pusieron las capuchas y se envolvieron todavía más en sus capas de pieles. Caramon, que guiaba a los caballos por el enlodado camino, parecía desacostumbradamente pensativo. «Sabes, Tanis», dijo con solemnidad, «casi no puedo expresar lo contento que me siento de que ninguno de nuestros amigos haya visto nuestras actuaciones. Puedes imaginarte lo que hubiera dicho Flint. Ese enano gruñón nunca me hubiera permitido olvidar una cosa así». «¿Y qué me dices de Stem?» El inmenso guerrero sacudió la cabeza, recordando a los ausentes. «Sí», suspiró Tanis. «Puedo imaginarme a Stem. Querido amigo, nunca comprendí lo importante que eras para mí, tu valentía, tu noble espíritu. Estás vivo, amigo mío. Volveremos a encontrarnos, o nos hemos separado para siempre, como predijo Raistlin». El grupo siguió avanzando. El día se hizo más oscuro, la tormenta arreció. Ribewind disminuyó el paso para situarse junto a Goldmoon. Taike ató su caballo a la carreta y se subió al pescante junto a Caramon. Raistlin dormía en el interior. Tanis montaba solo, con la cabeza baja, con el pensamiento en algún lugar lejano. Libro 5. Capítulo 2. 2. El juicio de los caballeros de Solamnia. Y, finalmente, dijo Derek en un tono de voz bajo y comedido, acusó a Stembraichtblade de cobardía ante el enemigo. Un creciente murmullo recorrió la asamblea de caballeros reunidos en el castillo del comandante Guntar. 3 de ellos, sentados frente a una inmensa mesa de roble que presidía la asamblea, se acercaron para conferenciar en voz baja. Mucho tiempo atrás, un juicio a un caballero de Solamnia hubiera sido presidido tal como prescribía la medida por el Gran Maestre, el sumo sacerdote y el juez supremo. Pero ahora no había Gran Maestre. Desde el cataclismo tampoco había habido ningún sumo sacerdote y, aunque el juez supremo, el comandante Alfred Mark, estuviera presente, el poder que le otorgaba su posición era bastante insignificante. A quien quiera que se convirtiera en el nuevo Gran Maestre, le sería fácil reemplazarlo. A pesar de estas vacantes en la jefatura de la orden, los asuntos de los caballeros debían seguir adelante. El comandante Guntar Uthwistan, aunque no fuera lo suficientemente influyente para reclamar el codiciado cargo de Gran Maestre, tenía el suficiente poder como para ejercerlo. Por tanto estaba dispuesto a juzgar a Stembraichtblade. El comandante Alfred se sentaba a su derecha, y a su izquierda se hallaba el joven comandante Michael Joeffrey, que hacía las veces de sumo sacerdote. Frente a ellos,
en la gran sala del castillo Ultwistan, había otros 20 caballeros de Solamnia, provenientes de varios lugares de San Crist, que habían sido convocados rápidamente para ejercer como testigos del juicio, tal como prescribía la medida. Estos eran los que murmuraban y sacudían la cabeza, mientras sus jefes conferenciaban. Derek se levantó del asiento, que estaba frente a la mesa de roble alrededor de la que se sentaban los dirigentes del juicio, y saludó al comandante Guntar. Su declaración había llegado a su fin. Ahora solo restaba la respuesta del caballero, y el propio juicio. Derek se dirigió a su lugar entre los demás caballeros, riendo y charlando con ellos. Una sola persona de la sala estaba callada, Stenbraichblade. Había permanecido inmóvil a lo largo de todas las acusaciones de Derek Crauenwar. Había escuchado los cargos de insubordinación, desobediencia a las órdenes, y de pretender hacerse pasar por un caballero ya investido, sin que se le escapara ni un solo murmullo. Su rostro no reflejaba expresión alguna. El comandante Guntar miró a Stem, tal como lo había estado contemplando durante todo el juicio. El rostro de Stem aparecía pálido e inmóvil, y su postura era tan rígida, que Guntar comenzó a preguntarse si aquel hombre había estado vivo alguna vez. Solo lo había visto vacilar en una ocasión. Ante la acusación de cobardía, un estremecimiento había recorrido todo su cuerpo. La expresión de su rostro, Guntar tan solo recordaba haber visto otra semejante en una ocasión, en un hombre que acababa de ser atravesado por una espada. Pero Stem había recuperado rápidamente su compostura. Guntar se hallaba tan interesado en contemplar a Braichblade, que casi perdió el hilo de la conversación que mantenían los dos caballeros que estaban sentados junto a él. Oyó solo el final de la frase del comandante Alfred. No autorizar la respuesta del caballero. ¿Por qué no?, preguntó secamente el comandante Guntar. De acuerdo con la medida tiene todo el derecho. Nunca hemos tenido un caso parecido, declaró llanamente el comandante Alfred, caballero de la espada. En otras ocasiones, cuando alguien ha sido traído frente al Consejo de la Orden para dilucidar sobre su investidura, había testigos, muchos testigos. Se le otorgaban la oportunidad de explicar los motivos de sus acciones. Nadie se cuestionaba si había realizado o no esas acciones. Pero la única defensa de Braichblade sería decirnos que Derek miente, finalizó el comandante. Michael Geoffrey, caballero de la corona. Y. Eso es impensable. Que su palabra prevalezca sobre la de un caballero de la rosa. De todas formas ese joven debe tener su oportunidad, dijo Guntar mirando ceñudamente a los otros dos. Esa es la ley, de acuerdo con la medida. ¿Alguno de vosotros la cuestiona? No. No, desde luego que no. Pero. Muy bien, Guntar se atusó el bigote e, inclinándose hacia adelante, golpeó ligeramente la mesa de madera con la empuñadura de la espada de Stem que estaba sobre ella. Los otros dos caballeros intercambiaron miradas a sus espaldas, uno de ellos arqueó las cejas y el otro se encogió ligeramente de hombros. Guntar se dio cuenta de esto, igual que percibía las tramas de intrigas encubiertas que proliferaban últimamente entre los caballeros. Pero decidió ignorarlo. Al no ser lo suficientemente poderoso para reclamar el cargo vacante de Gran Maestre, y pese a ser el más fuerte y enérgico de los caballeros que usualmente asistían al consejo, Guntar se había visto obligado a ignorar mucho de lo que en otros tiempos hubiera reprimido sin titubear. No le extrañó la deslealtad de Alfred Markenin, había estado mucho tiempo en el mismo campamento que Derek, pero le sorprendió la de Michael, a quien había considerado leal a él. Aparentemente, Derek también había conseguido convencerlo. Guntar contempló a Derek Crauenwar. Derek era el único con el suficiente dinero y respaldo capaz de rivalizar con él por el cargo de Gran Maestre, en la confianza de ganar votos adicionales. Derek se había ofrecido voluntario para realizar la peligrosa búsqueda de los legendarios orbs de los dragones. Guntar solo había podido acceder a ello. Si se hubiera negado, hubiese dado la impresión de que temía el creciente poder del comandante Derek. Desde luego, si se seguía estrictamente la medida, Derek era indiscutiblemente el más cualificado. Pero Guntar, que hacía ya mucho tiempo que lo conocía, hubiera evitado su marcha, si la decisión hubiera estado en sus manos, y no porque temiera al caballero, sino porque no
Confiaba en él. Era jactancioso, estaba hambriento de poder y además Guntar estaba seguro de que, llegado el caso, la única lealtad de Derek sería hacia sí mismo. Y ahora resultaba que su victorioso regreso con uno de los orbs de los dragones hacía de él el vencedor. Su retorno había atraído a muchos caballeros hacia su campamento, incluso a los que pertenecía a la facción de Guntar. Los únicos que aún se oponían a él eran los más jóvenes de la orden más baja de caballería, los caballeros de la corona. Estos compartían la interpretación rígida y estricta de la medida, la cual representaba más que la propia vida para el resto de los caballeros. Habían intentado que aquello cambiara, por lo que habían sido severamente reprendidos por el comandante Derek Crowenwar, llegando algunos de ellos casi a perder su título de caballeros. Eran los que seguían fielmente al comandante Guntar. Desafortunadamente eran poco numerosos y, la mayoría de ellos, tenían más lealtad que dinero. No obstante, los jóvenes caballeros habían adoptado la causa de Stem como la suya propia. Este es el golpe maestro de Derek Crowenwar, pensó Guntar con amargura. De un solo golpe. Iba a librarse de un hombre al que odiaba y, además, de su principal rival. El comandante Guntar era un reconocido amigo de la familia Braichblade, una amistad que se remontaba a varias generaciones atrás. Había sido el propio Guntar quien había atendido la demanda de Stem cuando, 5 años antes, el joven había aparecido, de nadie sabía dónde, en busca de su padre y de su herencia. Stem había podido probar su derecho al apellido Braichblade gracias a unas cartas de su madre. Unos pocos insinuaron que el que debía reconocer a su hijo era su padre, pero Guntar acabó rápidamente con los rumores. El joven era, sin lugar a dudas, el hijo de su viejo amigo, eso podía apreciarse en el rostro de Stem, pero, no obstante, al respaldar a Stem, el comandante estaba corriendo un gran riesgo. La mirada de Guntar se dirigió hacia Derek, quien caminaba entre los caballeros, sonriendo y estrechando manos. Sí, ese juicio estaba haciendo que él, el comandante Guntar Utwistan, pareciera un estúpido. Peor aún, pensó Guntar con tristeza, desviando de nuevo la mirada hacia Stem. Probablemente iba a destrozar la carrera de alguien a quien él consideraba un hombre muy válido, un hombre digno de seguir el camino de su padre. Stem Braichblade, dijo el comandante Guntar cuando se hizo el silencio en la sala, ¿has oído las acusaciones que se te imputan? Sí, señor, respondió Stem. Su voz profunda resonó extrañamente en la sala. De pronto uno de los troncos del fuego que ardía en la inmensa chimenea que había tras Guntar se partió, produciendo una lluvia de chispas. Guntar hizo una pausa, mientras los sirvientes se apresuraban a añadir más leña. Cuando los criados se retiraron, el comandante continuó con el interrogatorio. Comprendes, Stem Braichblade, las acusaciones que pesan sobre ti, y comprendes, además, que son graves y que podrían motivar que este consejo te considerara poco digno para ser nombrado caballero. Lo comprendo, comenzó a responder Stem. Su voz se quebró. Tosiendo, repitió con más firmeza. Lo comprendo, señor. Guntar intentó pensar cómo enfocar el interrogatorio, pues sabía que cualquier cosa que el joven dijera contra Derek, pesaría en contra del propio Stem. ¿Qué edad tienes, Braichblade? Stem parpadeó al oír esa inesperada pregunta. Unos 30, no. Prosiguió Guntar pensativo. Sí, señor. Y por lo que dice Derek sobre vuestro viaje al castillo del muro de hielo, un habilidoso guerrero. Yo nunca negué eso, señor, dijo Derek poniéndose en pie una vez más. Su voz estaba teñida de impaciencia. No obstante lo acusáis de cobardía, espetó Guntar. Si mi memoria es correcta. Declarasteis que cuando los elfos os atacaron, se negó a obedecer vuestra orden de ataque. El rostro de Derek enrojeció. Puedo recordaros, señor, que no se me está juzgando a mí. Habéis acusado a Braichblade de cobardía ante el enemigo, interrumpió Guntar. Hace ya muchos años que los elfos no son enemigos nuestros. Derek titubeó. Los otros caballeros parecían incómodos. Los elfos eran miembros del Consejo de la Piedra Blanca, aunque no tuvieran derecho a voto. Debido al descubrimiento del orbe de los dragones, los elfos asistirían al próximo consejo, y si llegaran a enterarse de que los caballeros los consideraban sus enemigos, la situación podía ser muy violenta. Enemigo,
Tal vez sea una palabra demasiado fuerte, señor. Si cometo errores es simplemente porque estoy siendo obligado a seguir lo que dicta la medida. En el momento del que hablo, los elfos, aunque en principio no son enemigos nuestros, estaban haciendo todo lo posible para evitar que trajéramos el orbe a San Crist. Ya que esa era mi misión, y los elfos se oponían a ella, me veo obligado a definirlos como enemigos, de acuerdo con la medida. Astuto bastardo, pensó Guntar. Bajando la cabeza para disculparse por hablar fuera de turno, Derek volvió a sentarse. Muchos de los caballeros de más edad asintieron en señal de aprobación. La medida también dice, dijo Stem lentamente, que no debemos matar sin necesidad, que luchemos solo como defensa, ya sea propia o de otros. Los elfos no amenazan, Ron, nuestras vidas. En ningún momento corrimos un riesgo físico. Estaban disparando flechas contra vosotros. El comandante Alfred golpeó la mesa con su enguantada mano. Es verdad, señor, pero todos sabemos que los elfos son diestros arqueros. Si hubieran querido matamos, no se hubieran dedicado a apuntar contra los árboles. ¿Qué crees que habría pasado si hubierais atacado a los elfos?, interrogó Guntar. Bajo mi punto de vista los resultados hubieran sido trágicos, señor, respondió Stem en voz baja y serena. Por primera vez en generaciones, los elfos y los humanos se hubieran matado los unos a los otros. Creo que los señores de los dragones se hubieran divertido bastante. Varios caballeros jóvenes aplaudieron. El comandante Alfred se los quedó mirando, enojado ante esa brecha abierta en las reglas de conducta de la medida. Comandante Guntar, puedo recordaros que no estamos juzgando aquí al comandante Derek Crowengwar. Él ya ha probado su valor en numerosas ocasiones en el campo de batalla. Creo que podemos creer en su valoración de lo que es una acción contra el enemigo y lo que no lo es. Stem. Brightblade, estás diciendo que las acusaciones hechas contra ti por el comandante Derek Crowengwar son falsas. Señor, yo no digo que el caballero haya mentido. Digo, no obstante, que me ha interpretado mal. ¿Con qué fin?, preguntó el comandante Michael. Stem titubeó. Preferiría no responder a esa pregunta, señor, dijo en un tono tan bajo, que muchos de los sentados en las últimas filas no lo oyeron y pidieron a Guntar que repitiera la pregunta. Este lo hizo, y recibió la misma respuesta, pero esta vez en un tono de voz más alto. ¿Por qué motivo te niegas a responder a esta pregunta, Brightblade?, preguntó Guntar con expresión ceñuda. Porque, de acuerdo con la medida, iría contra del honor de la orden de caballería. La expresión de Guntar era severa. Esa es una grave acusación. Al hacerla, te das cuenta de que no hay nadie que pueda respaldarte con su testimonio. Me doy cuenta, señor, por eso prefiero no responderla. ¿Y si te ordeno hablar? Eso, por supuesto, cambiaría las cosas. Entonces habla, Stem Brightblade. Esta es una situación poco usual, y no veo cómo podemos emitir un juicio justo sin oír todas las versiones. ¿Por qué crees que el comandante Derek Crowengwar te ha interpretado mal? Stem enrojeció. Retorciéndose nerviosamente las manos, alzó los ojos y miró directamente a los tres caballeros que debían juzgarlo. Sabía perfectamente que su caso estaba perdido. Nunca llegaría a ser investido caballero, nunca conseguiría lo que para él había sido más preciado incluso que la propia vida. Si lo hubiera perdido por un error suyo, habría sido ya suficientemente amargo, pero perderlo así era una herida aún más dolorosa. Por tanto pronunció las palabras que sabía que iban a convertir a Derek en su peor enemigo para el resto de sus días. Creo que el comandante Derek Crowengwar me malinterpreta para favorecer su propia ambición, señor. En la sala estalló un tumulto. Derek se había puesto en pie. Sus amigos lo contenían a la fuerza. ¿Por qué hubiera atacado a Stem en medio de la sala del consejo? Guntar golpeó la mesa con la empuñadura de la espada para restablecer el orden, y poco a poco, todos fueron calmándose, pero no antes de que Derek hubiera retado a Stem a robar su honor en un duelo. Guntar miró a Derek con frialdad. Sabéis perfectamente, comandante Derek, que en tiempo de guerra, los duelos de honor están prohibidos. Haced el favor de comportaros o me veré obligado a expulsaros de esta asamblea. Respirando pesadamente,
con el rostro teñido de rubor, Derek volvió a sentarse en su puesto. Guntar aguardó unos segundos más para que los ánimos se calmaran y luego continuó. ¿Tienes algo más que añadir en tu defensa, Stenbraichblade? No, señor. Entonces puedes retirarte mientras deliberamos. Stem se puso en pie y saludó a los comandantes. Volviéndose, saludó al consejo antes de dejar la sala escoltado por 2 caballeros que lo condujeron a una antecámara. Ellos se situaron cerca de la puerta, hablando en voz baja de asuntos no relacionados con el juicio. Stem se sentó en un banco al fondo de la estancia. Parecía calmado y sereno, pero solo fingía estarlo. Estaba decidido a no demostrar su agitación interna. Sabía que estaba todo perdido. La expresión preocupada de Guntar le confirmaba esta creencia. Pero, ¿cuál sería la sentencia? El exilio, ser despojado de tierras y riquezas. Stem sonrió con amargura. No tenía nada que pudieran quitarle. Hacía tanto tiempo que no vivía en Solamnia que el exilio no representaba demasiado para él. La muerte. Eso casi representaría un alivio. Cualquier cosa era mejor que esa existencia sin sentido, que ese dolor punzante. Las horas pasaron. El murmullo de las 3 voces subía y bajaba, en algunos momentos en tono enojado. La mayoría de los caballeros habían salido de la sala, ya que solo aquellos 3, como cabezas del consejo, podían emitir una sentencia. Los demás se habían dividido en diferentes grupos. Los más jóvenes hablaban abiertamente del comportamiento noble de Stem, de la valentía de sus acciones, la cual ni siquiera Derek había dejado de mencionar. Stem tenía razón al no haber querido luchar contra los elfos. En aquellos tiempos los caballeros de Solamnia necesitaban todos los amigos que pudieran encontrar. ¿Por qué atacar sin necesidad? Los demás edad solo tenían una respuesta: la medida. Derek le había dado una orden a Stem y este se había negado a obedecer. La medida decía que esto era inexcusable. La discusión se prolongó la mayor parte de la tarde. Casi al anochecer se oyó el tintineo de una campanilla. Braichblade, dijo uno de los caballeros. Ya es la hora. El caballero asintió. Stem bajó la cabeza un instante, rogándole a Paladine que le confiriera valor. Luego se puso en pie y él y los que lo escoltaban aguardaron a que los demás entraran en la sala y tomaran asiento. Stem sabía que iban a pronunciar el veredicto tan pronto como ellos entraran. Finalmente la puerta se abrió y le hicieron una señal para que pasara. Caminó hacia el interior de la sala. La mirada de Stem se dirigió inmediatamente hacia la mesa que había frente a Guntar. La espada de su padre, una espada que según la leyenda había pertenecido al mismísimo Betelbraichblade, una espada que solo se quebraría si su dueño era vencido por el enemigo. Estaba sobre la mesa. Stem la contempló, bajando la cabeza para ocultar las lágrimas que ardían en sus ojos. El antiguo símbolo de la culpabilidad, unas rosas negras, estaba enroscado alrededor de la hoja de su espada. Trad al hombre, Stenbraichblade, ordenó el comandante Guntar. Al hombre, no al caballero, pensó Stem desesperado. Entonces se acordó de Derek y alzó rápidamente la cabeza, con orgullo, intentando disimular sus lágrimas. Tal como en el campo de batalla hubiera ocultado su dolor ante el enemigo, también ahora estaba decidido a ocultárselo a Derek. Echando la cabeza hacia atrás con aire de desafío y mirando solamente al comandante Guntar, avanzó hasta llegar frente a los 3 representantes de la orden que debían pronunciar la sentencia. Stenbraichblade, te consideramos culpable. Estamos dispuestos a formular la sentencia. ¿Estás preparado para escucharla? Sí, señor. Guntar se atusó, de nuevo, el bigote, un gesto que los hombres que habían luchado junto a él reconocieron. Siempre lo hacía antes de comenzar una batalla. Stenbraichblade, nuestra sentencia es que, de ahora en adelante, cesarás de llevar cualquiera de los adornos o atavíos de un caballero de Solamnia. Sí, señor. Y, de aquí en adelante, no recibirás paga alguna de las arcas de los caballeros, ni obtendrás ninguna propiedad ni ventaja de ellos. Los presentes en la sala se agitaron inquietos. Aquello era ridículo. Desde antes del cataclismo, ninguno había obtenido ningún pago por sus servicios a la orden. Algo estaba ocurriendo.
Presintieron el trueno que precede a la tormenta. Finalmente, Guntar hizo una pausa. Se inclinó hacia adelante, jugueteando con las rosas negras que adornaban la antigua espada. Sus penetrantes ojos recorrieron la asamblea, dejando que aumentase la tensión. Cuando volvió a hablar, hasta el fuego de la chimenea había dejado de chisporrotear. Stenbraichblade, caballeros, hasta ahora nunca antes habíamos tenido un caso similar ante el Consejo y esto, tal vez no sea todo lo extraño que pueda parecer, ya que estamos atravesando unos tiempos difíciles y poco comunes. Tenemos a un joven que destaca por su destreza y valor en la batalla, lo cual es admitido hasta por el mismo hombre que lo acusa. Este joven es acusado de desobedecer órdenes y de cobardía ante el enemigo. Él no niega la acusación, pero declara que ha sido mal interpretado. Los asistentes continuaban inquietos, pero Guntar prosiguió su discurso. Siguiendo las normas de la medida nos inclinamos a aceptar la palabra de un reconocido caballero como Derek Crowengwar antes que la de un hombre que aún no ha obtenido su investidura. Pero la medida también dicta que este hombre tendrá derecho a llamar testigos que apoyen sus palabras. Debido a las inusuales circunstancias de estos tiempos difíciles, Stenbraichblade no puede disponer de testigos. Ni, por el mismo motivo, puede Derek Crowengwar traer testigos que apoyen su propio testimonio. Por tanto hemos decidido seguir un procedimiento ligeramente irregular. Stem estaba en pie ante Guntar, confundido y preocupado. ¿Qué estaba sucediendo?, observó a los otros dos caballeros. El comandante Alfred no hacía ningún esfuerzo por ocultar su ira. Por tanto, era obvio que el acuerdo de Guntar había sido difícil de lograr. El veredicto de este consejo es, prosiguió Guntar, que este hombre, Stenbraichblade, sea aceptado en la orden más baja de los caballeros, la orden de la corona. Hubo una general exclamación de asombro. Y que, además, sea nombrado el tercero en mando del ejército próximo a partir por mar hacia Palantas. Tal como prescribe la medida, el mando supremo debe estar compuesto por un representante de cada una de las órdenes. Por lo tanto, Derek Crowengwar será comandante supremo en representación de la Orden de la Espada, y Stenbraichblade actuará, en mi honor, como comandante de la Orden de la Corona. En medio de un atónito silencio, Stem sintió que las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero ahora ya no necesitaba ocultarlas. Tras él oyó el sonido de alguien levantándose. Derek salió furioso de la sala, seguido de los que lo apoyaban. También se oyó algún que otro vítor. Stem vio a través de sus lágrimas que casi la mitad de los caballeros que había en la sala, en concreto los más jóvenes, los que él debía mandar, estaban aplaudiendo. Stem sintió una pena intensa en lo más profundo de su corazón. Aunque acabara de salir victorioso, le horrorizaba ver en qué se había convertido la orden de caballería dividida en dos facciones por hombres sedientos de poder. No era más que la concha corrupta de una hermandad que en su día había sido honorable. Felicitaciones, Braichblade, dijo el comandante Alfred secamente. Espero que te des cuenta de lo que el comandante Guntar ha hecho por ti. Me doy cuenta, señor, y juro por la espada de mi padre que me haré merecedor de su confianza. Procura que así sea, joven, respondió el comandante Alfred antes de dejar la sala. El comandante Michael lo acompañó sin dirigirle la palabra a Stem. Entonces los caballeros de menos edad se acercaron para felicitar cordialmente a Stem. Brindaron con vino a su salud y se hubieran quedado un largo rato si Guntar no les hubiese rogado que se marcharan. Cuando ambos hombres se quedaron a solas en la sala, Guntar sonrió ampliamente a Stem y estrechó su mano. Este le devolvió el caluroso apretón de manos, pero no la sonrisa. La herida era demasiado reciente. Entonces, lenta y cuidadosamente, Stem sacó las rosas negras de su espada. Dejándolas sobre la mesa, deslizó el arma de la vaina. Se disponía a empujar las rosas a un lado, pero se detuvo, cogió una y se la colocó en el cinturón. Debo daros las gracias, señor, comenzó a decir con voz temblorosa. No tienes por qué darme las gracias, hijo, dijo el comandante mirando a su alrededor. Salgamos de este lugar y vayamos a otro más acogedor. ¿Te apetece un vaso de vino caliente? Ambos caminaron por los corredores de piedra del antiguo castillo de Guntar. Todavía podían
Oírse algunos ruidos tras la marcha de los jóvenes caballeros, los cascos de los caballos pateando. El empedrado, voces y gritos, e incluso la melodía de alguna canción militar. Debo daros las gracias, señor, repitió Stem con firmeza. El riesgo que corréis es demasiado fuerte. Espero poder corresponder a vuestra confianza. Riesgo. Tonterías, hijo, frotándose las manos para avivar la circulación, Guntar guió a Stem a una pequeña estancia decorada para las próximas fiestas de invierno con delicadas rosas rojas, cultivadas en el interior, plumas de martín pescador y delicadas coronas doradas. En la chimenea ardía un fuego vivo. A una orden de Guntar, los sirvientes trajeron 2 jarras de un vaporoso líquido que despedía olor a especies. Fueron muchas las veces que tu padre arrojó su escudo frente a mí y me protegió cuando yo había sido derribado. Y vos hicisteis lo mismo por él, dijo Stem. No le debéis nada. El haber comprometido vuestro honor por mí significa que, si yo fallo, el que sufrirá las consecuencias seréis vos. Seréis despojado de vuestro rango, vuestro título, vuestras tierras. Derek se asegurará de que así sea. Guntar, mientras tomaba un buen trago de su bebida, observó al joven que tenía ante él. Stem tomó un breve sorbo de su bebida por educación, sosteniendo la jarra con una mano que temblaba ostensiblemente. Guntar posó amablemente su mano sobre el hombro de Stem, indicándole que tomara asiento. Has fallado en el pasado, Stem. Stem alzó una mirada de ojos brillantes. No, señor. No lo he hecho. Lo juro. Entonces no me da ningún temor el futuro, dijo el comandante Guntar sonriendo y alzando la jarra. Brindo por tu buena fortuna en la batalla, Stem Braichblade. Stem cerró los ojos. La tensión había sido muy fuerte. Dejando caer la cabeza sobre sus brazos. Lloró. Guntar volvió a posar la mano sobre su hombro. Lo comprendo. Dijo mirando atrás hacia una noche en la que el padre de aquel joven también se había desmoronado y había prorrumpido en llanto. La noche en que el comandante Braichblade había enviado a su mujer y a su hijo pequeño al exilio, viaje del que nunca los vería regresar. Stem, exhausto, finalmente se quedó dormido. Guntar, sentado a su lado, siguió bebiendo el vino caliente, perdido en recuerdos del pasado hasta que, finalmente, también él se sumergió en las profundidades del sueño. Los pocos días que faltaban para que el ejército embarcara hacia Palantas, transcurrieron rápidamente para Stem. Debía encontrar una armadura, usada, ya que no podía costearse él comprar una nueva. Empaquetó cuidadosamente la cota de mallas de su padre, con la intención de llevarla con él, ya que no podía vestirla. Tuvo que asistir a reuniones en las que se discutían las diferentes estrategias a seguir en la batalla y en las que se les facilitaba información sobre el enemigo. La batalla de Palantas sería muy dura, ya que determinaría el dominio sobre toda la parte norte de Solamnia. Los comandantes habían coincidido en los planteamientos de la lucha, fortificarían los muros de la ciudad con el propio ejército de la urbe, y los caballeros ocuparían la torre del sumo sacerdote, que se alzaba bloqueando el paso a través de las montañas Vingaard. Pero eso era todo lo que habían acordado. Las reuniones entre los 3 jefes eran tensas, y la atmósfera muy fría. Finalmente llegó el día en el que debían partir. Los caballeros se reunieron a bordo del barco. Sus familias se quedaron silenciosamente en tierra. Aunque sus rostros reflejaran preocupación, hubo pocas lágrimas y las mujeres, con los labios apretados, aparecían tan ceñudas como los hombres. Algunas de las esposas llevaban espadas a la cintura. Todos sabían que si perdía la batalla del norte, el enemigo llegaría allí por mar. Guntar estaba en la pasarela charlando con los caballeros, despidiéndose de sus hijos. Él y Derek intercambiaron las pocas palabras rituales prescritas por la medida y, después, Guntar abrazó por puro compromiso al comandante Alfred. Finalmente se dirigió hacia Stem, que se hallaba a distancia de los demás. Braichblade, le dijo Guntar en voz baja cuando llegó junto a él. Quería hacerte una pregunta, pero estos últimos días no he podido encontrar el momento. Mencionaste que tus amigos iban a venir a San Crist. ¿Hay alguno de ellos que pudiera servirte como testigo ante el consejo? Stem reflexionó. Por un instante la única persona que se le ocurría era Tanis. Había pensado
mucho en su amigo durante aquellos días tan duros. Incluso había concebido la esperanza de que Tanis pudiera llegar a San Crist. Pero aquella esperanza había muerto. Dondequiera que estuviera Tanis, tenía sus propios problemas, se enfrentaba a sus propios peligros. También había otra persona que había confiado poder ver. Inconscientemente, Stem se llevó la mano a la joya estrella que pendía de su cuello. Casi podía sentir su calor y sabía, sin saber cómo, que aunque estuviera lejos, Alana estaba con él. Entonces, Lorane, exclamó. Una mujer. Guntar frunció el ceño. Sí, pero es hija del orador de los soles, miembro de la casa real de Qualinesti. Y también su hermano, Giltanas. Ambos testificarían a mi favor. La casa real. Eso sería perfecto, especialmente ya que se nos ha comunicado que el orador en persona presidirá el Consejo de la Piedra Blanca en el que debe debatirse el tema del orbe de los dragones. Si esto sucede, hijo mío, te lo haré saber de alguna manera para que puedas volver a vestir tu antigua cota de mallas. Serás vindicado. Serás libre para llevarla sin vergüenza alguna. Y vos os veréis libre de vuestro compromiso, dijo Stem estrechando la mano del comandante. Va. Eso no debe importarte. Guntar posó su mano sobre la cabeza de Stem, tal como la había posado sobre las cabezas de sus propios hijos. Stem se arrodilló respetuosamente ante él. Recibe mi bendición, Stem Braigbladde, la bendición paterna que te otorgo en ausencia de tu verdadero padre. Cumple con tu deber y sé fiel a su memoria. Que el espíritu de Juma esté contigo. Gracias, señor, dijo Stem poniéndose en pie. Adiós. Adiós, Stem. Tras abrazarlo rápidamente, se volvió y se alejó. Se quitaron las pasarelas de los barcos. Había amanecido pero el sol no brillaba en el cielo invernal. Unos oscuros nubarrones se cernían sobre un mar gris plomizo. No hubo vítores, los únicos sonidos que pudieron oírse fueron las órdenes gritadas por el capitán y la respuesta de la tripulación. El crujir de los tomos y el ondear de las velas al viento. Los barcos levaron lentamente sus anclas e iniciaron su viaje en dirección al norte. Casi no se divisaban ya las velas de los barcos en el horizonte, pero aún y así, nadie abandonó el muelle, ni siquiera cuando estalló una repentina lluvia, que arrojó granizo y gotas heladas, dibujando una fina cortina gris sobre las frías aguas.